En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Podemos titular esta conferencia como ejercicio de virtudes, podríamos decir. El camino de la vida cristiana comienza seriamente cuando asumimos las palabras de Jesús. Sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Cuando nos ponemos en campaña, cuando tomamos seriamente el hacer fructificar los talentos de gracia y bondad, especialmente esos talentos de gracia que Dios ha puesto en nuestras almas. Y así, entonces vamos buscando el cómo. Es lo que uno trata de materializar esos deseos en decisiones, en cambios de dirección, en propósitos, en tantas cosas en las cuales nos ayudan, por ejemplo, los ejercicios espirituales. Esa reforma de vida nos ayuda en todo esto. Sabemos que en la práctica nos encontramos con todas las dificultades que hay para perseverar. Hemos hablado de eso. Vamos viendo cuán necesario es tener las expectativas correctas, más precisamente esperanza. Esas expectativas purificadas, corregidas, para que no sean ideas nuestras, sino para que sea realmente lo que Dios quiere para nuestra alma, que sean el cumplimiento de ese plan de Dios. Es un plan de Dios en el que confiamos. Y cuando esto sucede, sí, tenemos esperanza. De estas dos cosas ya hemos hablado en alguna otra conferencia. Ahora se trata de explicar mejor algunas cosas que nos ayuden a profundizar, quizás a entender mejor ese camino de perfección que pasa por el ejercicio de virtudes. Si los propósitos, si los deseos no se traducen en actos, sabemos todos que son palabras que se lleva el viento. Si los actos no están arraigados en virtudes, son como un cuerpo sin alma. Si las virtudes no son verdaderas virtudes y vivas según Dios, no conducen a la vida eterna. Bueno, esto es esencialmente lo que queremos explicar ahora. Al margen tenemos que mencionar, ¿no?, que estas conferencias no son académicas, no podemos citar cada texto en el cual nos basamos, pero sí que hemos de mencionar que seguimos casi exclusivamente las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino en sus distintas obras. Antes hemos seguido principalmente la Suma. Aquí es un tratado especialmente que dedica a las virtudes. Son las cuestiones quodlibetales sobre las virtudes. Bueno, para todo eso que queríamos explicar, volveremos un poco hacia atrás de alguna manera. Quiero decir que dejaremos por un momento el cómo de la práctica de esas virtudes, que es a veces lo que nos preocupa. ¿Cómo practicar esta virtud? ¿Cómo practicar aquella otra? ¿Cómo corregir? Dejaremos eso por un momento de lado para hablar del qué de nuestro camino hacia Dios. Del qué del cumplir su voluntad, la relación con las virtudes. Nuestro camino hacia Dios es el camino del bien. Y no de cualquier bien, sino del bien que es Dios mismo. Dios mismo como origen y como fin. Ahora bien, conocer a Dios como origen y amarlo como origen
y estarle agradecidos por todo lo que nos da. Eso lo podemos hacer con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades naturales. Eso es posible según, sí, la ley natural. Pero conocerle como fin personal, por medio de una unión directa con Él y por medio de una visión directa con Él, verle cara a cara, eso es impensable. Eso es impensable para nuestra inteligencia. Si Él no nos lo dice, es imposible de desear efectivamente eso para nuestra voluntad. Nuestra voluntad no puede desear eso. No lo puede desear. Si Él no la toca desde dentro, no la cambia desde dentro, no la transforma. Bueno, eso es lo que hace la gracia de Dios. Produce esa transformación dándonos la capacidad de poder desear efectivamente a Dios. Y a Dios como fin, como hemos dicho. La gracia es lo que hace entonces que ese camino del bien no sea el de un bien en general, una bondad más o menos. Sí, una bondad, tener una vida buena para llevar bien esta vida, para no pelearnos con los demás, para tener... No, sino es el camino del bien supremo y personal que se abre ante nosotros, que por eso mismo, por ese Él mismo queriendo darse a nosotros, es por eso mismo que hace que cada cosa buena que nosotros elegimos, cada cosa buena que nosotros hacemos, procuramos, pues, ¡pum!, podemos decir, o sea, que eso nos dirija a la posesión de Dios, que tenga valor para el cielo, que eso nos enderece. Bueno, es lo que se llama el mérito de las obras. El camino del bien encuentra entonces, desde esta perspectiva, si tenemos esa certeza de la que hemos hablado cuando hablábamos de la esperanza, si tenemos esa certeza y de que de ese plan Dios se encarga, ese camino del bien, entonces saca bien de todo. Encuentra bien en todo. Siempre hay un bien que elegir y que nos dirige al cielo. Siempre, en todo, no importa lo que pase. No sé, por ejemplo, un gran sufrimiento, algo terrible que hay que pasar. Bueno, hay un bien posible allí. El bien de la paciencia, el bien del abandono en Dios, el bien de la fe, de la esperanza y de la caridad. Sí, es en medio del mal, pero es un bien que dirige a Dios. Siempre hay una elección buena que hacer, siempre. Y entonces, como en nuestra vida hay distintas cosas, hay distintos tipos de bienes, distintos géneros de bienes, distintas posibles elecciones del bien en concreto, elegir esos bienes específicos habitualmente crea un algo, crea como una marca, como deja un sello en el alma, crea un hábito en el alma con respecto a ellos, con respecto a esos bienes que nos dirigen a Dios. Pues bien, eso es lo que se llama virtud. Esas son las virtudes, eso que queda en el alma de esa elección del bien. Por eso cada virtud protege y cuida un modo especial de bien, un tipo de bien que es relación a Dios. Habíamos dicho antes que cuando se encuentran grandes dificultades, para si quiere imaginarse cómo crecer en alguna virtud en particular, pues muy probablemente es porque ni siquiera hemos descubierto cuál es ese bien que esa virtud protege, a la cual dirige. No sabemos, no hemos meditado bien qué significa eso. Y así, es así. ¿Cuántos ejemplos podríamos poner? Las distintas virtudes, cómo protegen los bienes sustanciales, esenciales de nuestra vida humana y de nuestra ordenación a Dios, de nuestra vida sobrenatural. La veracidad protege y dirige hacia la verdad. No una verdad fuera de nosotros. La verdad fuera de nosotros ya sabe qué hacer. Sino protege la verdad en nuestro corazón.
Es decir, protege al alma del mal de la mentira. La justicia, en sus mil manifestaciones y modos. La justicia protege la correspondencia que debemos a cada uno. No solo ni principalmente por el bien del otro, sino por tener uno los afectos ordenados en el corazón, tener la justicia en el corazón, adentro. La piedad. La piedad, al hacernos agradecer y obedecer a nuestros mayores, nos coloca en el lugar que nos corresponde en el mundo y en la historia. La castidad protege la pureza de las relaciones, porque hace que cada persona y uno mismo tenga un lugar en el alma en el que goza de toda su dignidad humana y sobrenatural, su ordenación a Dios. Esa persona en mi alma está con toda su dignidad intacta. Eso es la castidad. Y así se podría seguir. El camino del bien entonces es el camino de las virtudes. Es lo que tratamos, por ejemplo, de visualizar en los ejercicios espirituales. Y es muy importante visualizarlo bien, entender el sentido. A veces, como dije antes, los vicios o defectos no se vencen porque no sabemos bien qué significa tener la virtud contraria, o porque no conocemos el bien propio y entonces no lo amamos. No lo amamos. A ese bien propio, aquí Santo Tomás tiene una expresión muy fuerte, dice, si no amamos ese bien propio, no tendremos virtud. Puede ser que practiquemos algo que parece una virtud, pero por cualquier otra razón, pero no por ese bien propio. No tenemos virtud si no lo amamos. O a veces porque queremos querer a ese bien propio, pero no por las razones correctas o en el modo que Dios espera. Cuando no se avanza realmente en una virtud, esta es la pregunta, es decir, ¿qué me falta descubrir? ¿Qué me falta amar? ¿Qué me falta amar? Hoy, Padre, tengo luchas durísimas contra la castidad y me parece que, no sé, y es siempre lo mismo, y siempre... pero ¿y la amas? La amas. O sea, amas el bien propio de la castidad, esa dignidad humana que... O a veces sucede con tantas cosas. Sucede con la paciencia, por ejemplo. Sudamos y sufrimos para ser pacientes, pero no, quizás no sabemos cuál es el bien propio de la paciencia, no lo logramos amar en sí mismo. Quizás pensamos que la paciencia es solo un modo de autocontrol dentro de ciertos límites, no sé, omitir romperle el parabrisas al conductor de al lado. Para mí paciencia es eso. En cualquier caso eso no es paciencia, eso es mansedumbre, que es distinto, están relacionados, pero es también necesario. Quiero decir, está bien el autocontrol, pero no es eso. Es necesario, pero no es eso. La paciencia va más a fondo. Paciencia, por la etimología y por el origen, paciencia significa saber sufrir. Saber sufrir al conductor de al lado, saber sufrir a las personas de mi familia, saber sufrir los defectos de los demás, saber sufrir que las cosas no salgan bien. Saber sufrir de manera tal que nuestra voluntad no se aparta del bien por más males que nos sucedan. No se deja arrastrar por las tristezas de esos males, de manera tal que ningún sufrimiento llevará a cometer alguna injusticia. Ningún sufrimiento me llevará a hacer algo que no tendría que hacer, algo que esté mal, algo que no sea lo que corresponde. Entonces ven cómo no es un autocontrol para evitar explotar, es un amor muy fuerte al bien, a la justicia, a la misericordia, tan fuerte que nada romperá eso por dentro. Y por eso la paciencia también es una ciencia de la paz interior.
pretender aprender a controlarse sin aprender a sufrir, pues pronostica un largo y trabajoso camino con no mucha esperanza de éxito. No, si pretendemos que nuestra paciencia sea solo ese autocontrol, pues yo creo que estamos mal apañados, como dicen en España. Hay también preguntas para cuando creemos tener las virtudes o creemos buscarlas. Hay preguntas que hacer, hay exámenes que hacer también. ¿Qué razones tengo para quererlas? O decir que quiero esta virtud. Es un poco lo que ya decíamos. Si el amor que me mueve a hacer algo bueno, si el amor que mueve a desear hacer algo bueno no es el correcto, no habrá virtud verdadera, sino apariencia. Y el alma no será más buena con la práctica de eso, sino que probablemente será peor, será peor. Digamos un par de cosas que iluminen esto que venimos diciendo, porque por ahí es quizás un poco abstracto. Como hemos dicho, son cosas para reflexionar, para meditar, para rezar, para pedir luz a Dios, sobre el qué de las virtudes que realmente le agradan, más que no todavía, antes de el cómo practicarlas. Hay mucho para profundizar. Digamos algunas cosas, como digo. ¿Qué es el qué de las virtudes? Primero ponemos un título así, gradualidad. Santo Tomás habla de 3 grados de virtudes para decir finalmente que los 2 primeros no son realmente virtudes en sentido pleno. Dice, primero están las tendencias más o menos naturales que nos mueven a obrar de una determinada manera y que coinciden con los actos de lo que serían actos virtuosos. Pero les falta la razón propia, les falta la percepción y elección y amor de ese bien específico propio de cada virtud. Es decir, también le falta la medida de la prudencia, la medida de la razón. No sé, como el que paga algo porque está obligado por ley, pero no porque lo ve justo, porque sabe qué es lo que tiene que hacer. Dice Santo Tomás que estas acciones, o por tendencias naturales, por temperamento, no son virtudes, porque no hacen bueno al que las practica, porque no hay deliberación y elección del bien, de lo bueno en cuanto bueno. No hay mucha libertad en un sentido profundo. No sé, a veces puede pasar, ¿no?, que alguien nunca se inmute ante nada por una cuestión de temperamento, o sea, como decimos, tiene sangre fría o no tiene sangre. El que deja que le quiten todo porque es lo más cómodo, sería demasiado trabajoso levantarse a pedirlo. No sé, o quien no miente o no roba por el miedo tremendo que tiene al castigo. El que toda la vida fue a misa porque lo obligan. Primero lo obligaban los padres, después lo obliga la mujer. Está bien, no peca contra el precepto, pero tampoco cumple con la virtud de la religión. No tiene la virtud de la religión. Es decir, cuando falta esa razón de bien específico, pero en cuanto bien. Y por eso estos actos no transforman en alguien bueno a quien los practica. ¿No hacen mal? Bueno, no hacen mal. Hasta puede ser que lo lleven por el mal camino. En muchos sentidos. Uno que se me viene ahora, no sé, por ejemplo, cuando esa tendencia que uno tiene se transforma en criterio para juzgar a los demás. Y suele pasar esto, al que por naturaleza, por temperamento, por costumbre, no por virtud, es de una determinada manera, le parece que ser así es lo mejor y que todos los demás tendrían que ser así, y que es la suprema virtud, y cuando ni siquiera es virtud. Y entonces desde ahí ya juzga a los demás y no solo los juzga, o sea, los juzga con juicio temerario, o sea, les pone algún tipo de malicia. Y como tal los trata.
Ese es el primero. En segundo lugar, las virtudes con prudencia, virtudes humanas, sí. Pero una prudencia para esta vida solamente. Son las virtudes morales sin apertura a la vida eterna. Es decir, sin ordenarse al cielo, sin gracia de Dios. En estos casos reconocen el bien, lo eligen porque es bueno, lo aman, pero ese bien es todavía un bien natural. Muchas veces es precisamente el bien de ser bueno. Quiero ser bueno simplemente porque me va bien así, porque ayuda, porque es a lo más que se puede aspirar en esta vida. Claro que esto acerca y dispone bien, y ayuda si no hay desorden. Pero dice Santo Tomás que no son virtudes estrictamente dicho, porque no hacen buenos fundamentalmente, no hacen buenos para la vida eterna. O sea, es que en la condición actual de la humanidad, que es caída y redimida por Jesucristo, o se es bueno para el cielo o no se es bueno. Entonces, llegamos al tercer grado, que es las virtudes con caridad. Son propiamente virtudes, porque hacen bueno de tal manera que nos asimilan a Dios, nos preparan para el encuentro con Él. La bondad esa que producen y que se elige, dirige siempre a la vida eterna. Son las virtudes que siguen, que vienen con la gracia de Dios, la gracia santificante, la gracia que recibimos en los sacramentos, por ejemplo. Todas las virtudes son infundidas con esa gracia santificante. Sin ella, sin esa gracia, ninguna lo es propiamente, ninguna será propiamente virtud. Sin gracia santificante puede quedar alguna virtud natural, pero como dijimos, no son virtudes estrictamente dicho. E incluso, si se oponen de algún modo al fin del alma de la salvación, son antivirtudes. Si alguien rechaza la gracia por un pecado mortal, pierde todas las virtudes infusas. Sus obras buenas no son propiamente buenas, aunque provengan de un hábito bueno. También, por ejemplo, dice Santo Tomás que quienes están orgullosos de sus virtudes las usan para el mal. Y por eso esas virtudes no sirven de nada, no son verdaderas virtudes. Están orgullosos quiere decir que son quienes piensan que las tienen por mérito propio y no por gracia. Y eso es una falsedad y eso termina mal. Porque las virtudes que tienen por mérito propio, como dijimos, que son las virtudes adquiridas, no sirven, no llevan a la vida eterna. Las que sirven son las que recibimos como don. Y de eso no podemos estar orgullosos, porque son don, son gracia. Podemos estar agradecidos, debemos estar agradecidos, pero no orgullosos en ese sentido. Estar orgulloso en ese sentido como si perteneciera a mí, como si tuviera algo que atribuirme en ese tenerlas, es negar el don. Y por eso está mal. No sé si nos damos cuenta que es un tema realmente para mucha meditación, para profundizar. Estas virtudes infundidas con la gracia por Dios, que son las que hacen que las obras sean meritorias para la vida eterna, ¿cómo se producen en el alma? ¿Cómo crecen? Hay que decirlo fácil y rápido. Cuando elegimos algún bien, nuestra alma, que es como un espejo, o mejor podemos decir, nuestra alma es como una de las películas antiguas de fotografía, ¿no? Cuando nosotros elegimos algún bien, nuestra alma se configura según esa razón de bien. Eso bueno elegido nos hace buenos. El alma recibe la bondad del bien que elige, en esto o en aquello, más o menos constitutivamente, más o menos habitualmente. Es como que eso va configurando el alma más o menos, más establemente o menos. Hay gente que hace cosas buenas, pero hay gente que siempre las hará así, y por virtud. Entonces quiere decir que ese bien
se ha grabado en el alma, ha configurado el alma con esa bondad. Como en las películas esto, como de fotografía antiguas, mientras más exposición, mayor firmeza de la imagen, mayor claridad de la imagen. Bueno, esto es la repetición de los actos virtuosos en las virtudes naturales. Es la repetición de elegir ese bien una y otra vez. Eso se transforma en algo estable y firme. Eso es lo que llamamos virtud. Entonces, en la virtud natural, el acto las causa. De ahí la importancia de la repetición. No la repetición del acto exterior, sino la repetición de la elección. Eso es en las virtudes naturales. En cambio, en las infusas, que son las que importan, nada natural las puede causar. Porque el bien propio de cada virtud es el bien de Dios mismo al cual ese acto conduce. Hago esto y esto conduce al cielo y tiene mérito. Entonces hay una relación directa con Dios y solo Dios puede producir un bien divino. Por eso estas virtudes, las infusas, no se causan por repetición, sino que Dios las causa en el alma. Por decirlo así, en las naturales es la exposición de la película lo que va formando una imagen. En las virtudes que vienen con la gracia es Dios pintando la imagen con su mano. En unas, sobre todo en el proceso de adquirirlas, la repetición va produciendo una mayor virtud. En las otras, en las infusas, los actos manifiestan el don que se ha recibido de Dios. Vienen de Él, a Él le pertenecen y a Él conducen. Esto es hermosísimo realmente. Quiere decir que en esas virtudes infusas que son las que nos llevan al cielo, en ese sentido nada es nuestro. Por eso nadie se puede enorgullecer de ellas. Nadie puede despreciar a los demás a partir de ellas. Nadie puede compararse con los otros a partir de esto. Ejercitarlas es más una cuestión de gratitud que de otra cosa. Expliquemos aún para terminar un par de cosas sobre esto. Sobre las virtudes infusas, las que vienen al alma con la gracia de Dios. Ellas tienen un más y un menos, tienen grados, según mayor o menor acción de quien las infunde, que es Dios. Esa acción de Dios tiene un más y un menos. Hay santos que tienen más virtudes que otros, virtudes infundidas. Ese más y menos es el más y menos de la caridad. Porque la caridad es lo que les da a todas las virtudes ese ordenarse a Dios directamente. Y entonces, ¿qué lugar tienen nuestros actos? Nuestra práctica de virtudes. Nuestros actos se relacionan con el aumento de la caridad y entonces el aumento de las otras virtudes también. No en cuanto la pueden causar, sino en cuanto disponen. Es como que nuestros actos hacen más lugar en el alma para que Dios nos dé una caridad más intensa. Y cuando Él nos da una caridad más intensa, crecen las virtudes. Los actos nos disponen ante Dios. El hombre, haciendo lo que está en sus manos, se prepara para recibir de Dios la caridad. Le expresa, como dijimos antes, cuánto la valora y cuánto la desea. En un sentido sí causan crecimiento los actos, pero como causa meritoria. Es decir, es aquello que nos permite esperar con esperanza cierta que Dios infundirá por su misericordia la gracia y la caridad. Y así los actos realizados en gracia, en estado de gracia, merecen un aumento en la misma caridad, en la que, como dijimos, hay un más y un menos. Pero aún así, nadie puede merecer la primera infusión de la caridad que se da con la gracia. Eso nadie lo puede merecer. La primera gracia donde la historia comienza, nadie la puede merecer. Después, por bondad de Dios, podemos merecer ese crecimiento de gracia. ¿Por qué? Porque sin esa caridad que nos da la gracia, no hay mérito. Entonces, usar esas virtudes que tenemos en el alma por la gracia, que Dios ha infundido, usarlas
con mayor o menor intensidad, sí depende de nosotros, como usar el hábito de cualquier virtud. Pero es el Espíritu Santo el que nos pone delante las ocasiones y nos mueve a ejercitarlas. Así entonces la práctica de las virtudes, como vemos, es más cuestión de docilidad al Espíritu Santo, es más cuestión de gratitud, de humildad, de amor a Dios, que de pretender hacernos buenos a fuerza de brazo. Que es necesario el esfuerzo, sin duda, pero no por las razones que a veces imaginamos. Nuestra práctica de virtud es más que una adquisición o un derecho, practicamos las virtudes, es más una cuestión de gratitud y súplica. Es una súplica, es un no querer rechazar ninguna ocasión en la que la gracia de Dios se pueda manifestar en nuestras obras. ¿Qué diferencia unas de otras en el alma en gracia? Es la intención, es eso, la ordenación a Dios, la caridad, la pureza de intención, que en nosotros comienza por la renuncia a toda intención que no sea totalmente dirigida a Dios, que sea meramente humana. Esa pureza de intención es lo que nos mantiene en el ámbito de las virtudes infusas, en el ámbito de la caridad. Es lo que hace que en cada acto nos unamos a Dios. Y por eso esa práctica de virtudes nos hace realmente buenos. De aquí, y con esto terminamos, nos entendemos mejor la relación de todas las virtudes con la caridad y con la humildad. Hacer lugar en el alma es vaciarse para llenarse del amor de Dios. Es evidente la relación con la humildad entonces. Por eso Santo Tomás lo dice, sin humildad y sin caridad, ninguna virtud es virtud. Pero ninguna virtud es virtud. Punto. Sin humildad y sin caridad, ninguna virtud es virtud. Incluso Santo Tomás dice que son correlativamente proporcionales, por decirlo así. Él no lo dice así, pero es la idea. A más caridad, habrá necesariamente más humildad. Si la caridad es verdadera, habrá humildad. A más humildad, habrá más caridad. Esto está en relación con lo que decíamos del mérito de los actos de las virtudes. Porque lo primero que nuestros actos merecen es un aumento de la caridad, es que Dios infunda más caridad. Pero si Dios infunde más caridad, infunde más humildad. Es decir, que las virtudes, cuando son realmente las infusas, las que practicamos, cuando es por caridad, cuando está esa recta intención, cuando es todo sobrenatural, lo primero que se recibe es un amar a Dios más puramente. Y entonces es un vaciarse a sí mismo más y más. Es un mayor reconocimiento de que nada es nuestro. Al revés que en las naturales que se ejercitan para adquirir algo, estas se ejercitan para darse más cuenta de que no se tiene nada propio y de que todo se está recibiendo de Dios. Esto también da para reflexionar mucho. Cada punto que estamos mencionando daría para conferencias específicas. Terminemos mencionando solamente una cosa. Esta recta intención, que excluye cualquier otra intención, es la intención de amar a Dios sobre todo. Amarle a Él sobre todo quiere decir amar lo que Él ama principal y específicamente de la creación. Amar a Dios sobre todo quiere decir amarle como Él ama. ¿Y qué es lo que Él ama más de la creación? Lo que Él más ama de la creación es la Jerusalén celestial. Es el bien divino comunicado cuanto posible. Es decir, es el bien divino no solo para mí, es el bien divino para todos los que se salvan. Y de ahí viene el amar a todos. Cuando amo a Dios, amo al prójimo, porque amo ese bien divino, comunicado en cuanto puede comunicarse. Por eso decimos que el amor de Dios y el del prójimo son uno. Esto realmente determina y cambia increíblemente cómo miramos al prójimo. Tiene mucho que ver también en cómo practicamos las virtudes. Bueno, profundizar en esto quedará quizás para otra ocasión.
Que María Santísima nos bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.